estamos aquí principalmente para mostrar nuestro apoyo, ¿no? Nuestro apoyo desde el PSOE de la isla de La Palma al trabajo que se ha venido realizando, que es el trabajo que le corresponde a un diputado en este caso, con el tema de la transparencia en las ayudas a los damnificados del volcán. Yo lo primero que quiero decir es que da la sensación que lo que intentan hacer otros partidos políticos es decir que el PSOE es el culpable de esto. El PSOE no es el culpable de esta cuestión, de que hayamos tenido que llegar a los tribunales. El culpable es el gobierno, que le ha vetado la información, que es una información que es obligatoria y tiene que darle a una diputada. Yo creo que así flaco favor le hacemos a la ciudadanía. Ante todo, yo creo que la transparencia es lo primordial. Nadie dice que las ayudas, ni hemos pedido en ningún momento que esas ayudas tienen que estar publicadas, aunque consta también que hay una parte de la población que también plantea que deberían ser así, pero lo que pedimos es información, para nosotros poder analizar, en este caso la diputada, y hacer la fiscalización que le corresponde. Por lo tanto, si hoy estamos aquí, hoy estamos dando esta rueda de prensa, es porque hay un gobierno, en este caso el gobierno de Canarias, que ha decidido que esto no se dé por una cuestión política, porque además distintos organismos, todas las vías que hemos utilizado, nos han dado la razón, ¿no?, de que incluso la comisionada de transparencia, ¿no? Por lo tanto, desde el PSOE de La Palma, máximo apoyo al trabajo de nuestra compañera Alicia Van Ostende, y es una pena y nos parece lamentable que, bueno, otra vez más, sobre todo Coalición Canaria, vuelva a utilizar como culpable, ¿no?, al PSOE. Ya lo hacía con el tema de la vivienda vacacional también, cuando fueron ellos los que se olvidaron de incluir a los afectados en la ley que tramitaron a finales del año pasado. Pero bueno, estamos acostumbrados también a que siempre todas las culpas las tiene otro, ¿no? Eso es una costumbre que llevamos con este gobierno durante prácticamente toda la legislatura. Por lo tanto, sin más, les dejo la palabra con mi compañera Alicia, que les explicará todas las cuestiones que se han ido trabajando en el Parlamento. Gracias. Hoy, como ha dicho Borja Perdomo, les hemos convocado para explicarles en detalle qué es lo que está pasando con la transparencia y con el acceso a la información sobre las ayudas del volcán. Me gustaría empezar por lo más importante, que yo creo que a veces se está intentando enviar el foco hacia otro lado, pero si estamos aquí hoy, si hemos tenido que ir a los tribunales, es porque el Gobierno de Canarias se ha negado de forma reiterada y sistemática a darnos la información que le hemos pedido como diputada, en mi caso. Mire, primero pedí la información como diputada al Gobierno, después tuve que acudir a los órganos del Parlamento para que me la dieran. Los servicios jurídicos analizaron la cuestión y me dieron la razón. La mesa conoció el informe jurídico y lo asumió, y finalmente también se llevó al Pleno. Llevo medio año de trámites para intentar que me den esa información. Cuando todas esas vías no he conseguido que el Gobierno me la dé, como último recurso, he tenido que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque creo que están vulnerando mi derecho fundamental al acceso a la información como diputada. Por eso me gustaría que quedase bien claro, también como lo ha dicho el compañero Borja, que yo no he elegido este camino. El Gobierno me ha llevado hasta aquí. Y me gustaría explicarles qué estoy pidiendo como diputada. Y es algo muy concreto: el listado de los beneficiarios de todas las ayudas que se han dado de los afectados relacionados con el volcán Tajogaite. Y me gustaría también dejar claro otra cosa: no estamos cuestionando las ayudas, no estamos cuestionando las cantidades que se han podido pagar, ni estamos cuestionando a los beneficiarios. Solo estoy pidiendo información para poder hacer mi trabajo como diputada. Mire, los diputados tenemos una función muy clara: nos eligen la ciudadanía para que les representemos, y una de nuestras obligaciones, de nuestros deberes, es el control al Gobierno. Y para controlar al Gobierno necesitamos información, porque no podemos controlar aquello que no conocemos. Por eso ese derecho a la información de un diputado es un derecho de acceso reforzado frente al derecho de acceso habitual. Es un derecho fundamental que está amparado por la Constitución española y por numerosas sentencias judiciales. Nos hemos construido entre todos una democracia parlamentaria en la que la oposición tiene el derecho de fiscalizar al Gobierno. Eso es parte de nuestra democracia. Por tanto, el derecho al acceso a esa información para poder controlar al Gobierno es un derecho fundamental, como decía antes. Y no puede ser que un Gobierno decida cuándo puede dar la información y cuándo no, porque entonces se resiente el control parlamentario y entonces se resiente la democracia. Y
Y esto es un caso que me atañe a mí particularmente como diputada, pero yo creo que se puede extrapolar a todo el trabajo parlamentario de los diputados y diputadas que estamos en el Parlamento de Canarias. Me gustaría también hacer un resumen de cómo hemos llegado hasta aquí, un poco para hacerle un poco la línea temporal. Como les decía antes, solicité en el mes de febrero al Gobierno esa información sobre ese listado de ayudas y el Gobierno me contestó, pero me contestó que podía ir a la consejería y consultar la documentación in situ. Es decir, yo pedí que me diesen un listado y el Gobierno me contestó, venga usted a verlo. Yo no necesito simplemente verlo, como ustedes comprenderán, un listado de miles de beneficiarios de ayudas. Yo necesito poder estudiarlo, poder analizarlo y poder trabajar con esos datos. El Gobierno me ofreció mirar, pero mi trabajo no es mirar, mi trabajo es estudiar, controlar y fiscalizar. Y digamos que ahí tampoco el Gobierno cumplió la normativa. El reglamento del Parlamento de Canarias dice que el Gobierno está obligado a darme los datos y solo si el volumen de datos es muy amplio, o tan amplio que dificulta la entrega, es cuando el diputado tiene que acudir a las dependencias del Gobierno a consultar la información, pudiendo llevar incluso asesores y pudiendo hacer las copias que estime oportunas. Y efectivamente este no era mi caso. Yo no pedí un volumen excesivamente grande de documentación que impidiese que me la mandaran. Yo pedí un listado de beneficiarios, no miles de expedientes. Por tanto, según el reglamento, el Gobierno debía enviarme la información, no pedirme que me personara en las dependencias. Sé que ustedes me van a preguntar, ¿no? Probablemente, ¿no? ¿Qué pasa con la protección de datos? Porque de los beneficiarios, porque esto es un tema que se ha puesto sobre la mesa para, de alguna manera, la excusa que se ha puesto encima de la mesa para no entregarme la información. ¿Qué pasa con los datos de estos beneficiarios? Me gustaría ser muy clara a este respecto. La protección de los datos de los beneficiarios y el acceso a la información son dos cosas completamente diferentes y son dos cosas completamente compatibles. El objetivo de pedir la información es para trabajar con ella y para ejercer mi función de control al Gobierno, no para hacerla pública, no para divulgarla. Es más, yo como diputada, pero sobre todo como ciudadana, estoy obligada a tener confidencialidad y a respetar las normativas que defienden la protección de datos, como la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por tanto, mi labor como diputada, yo no puedo divulgar esos datos, tengo el deber de confidencialidad. Por tanto, decir que el problema es que se puedan filtrar esos datos, me parece que es una estrategia de intentar enfrentarme a mí personalmente con los afectados y afectadas. Además, por otro lado, creo que el Gobierno, si teme que se puedan filtrar los datos, tiene todas las herramientas y tiene que ponerlas encima de la mesa para proteger esos datos. Las tiene y las debería poner. Pero voy más allá. Según el reglamento, el Gobierno podría haber solicitado a la mesa del Parlamento que esos datos eran secretos. Lo establece así el reglamento. Y el Gobierno no lo hizo. Podía haber declarado esos datos secretos y no lo hizo. ¿Por qué? No lo sé. Habrá que preguntarle al Gobierno. Pero esa es la realidad. Es decir, que el Gobierno pudo hacerlo y no lo hizo. Y al final yo creo que intenta utilizar frente a los afectados esta cuestión de la protección de datos como un argumento para justificar que no se me entrega la información. Y me gustaría volver a insistir en otra cosa. Esto no es algo que yo diga o que yo piense. Es que los servicios jurídicos del Parlamento me han dado la razón. Es que la mesa del Parlamento asumió esos informes jurídicos y les dio el visto bueno, me siguió dando la razón. Y la mesa del Parlamento me dio dos vías para poder defender mis derechos fundamentales. Una vía política, que era llevar una moción al Pleno en el que se instase al Gobierno a que se me diese la documentación, una moción que tenían que votar el resto de parlamentarios, y la otra, paralela, este recurso al Tribunal Superior de Justicia porque veo afectados mis derechos fundamentales. Pues bien, llevamos esa moción al Pleno y, lamentablemente, los diputados que representan a los grupos de gobierno que apoyan al Gobierno, a los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, votaron en contra de que se me diese esa documentación. Pero más allá, incluso las personas, los diputados que conforman la mesa del Parlamento, por ejemplo, la señora Naorama, el señor Mario Cabrera o la señora Luz Reverón, de Coalición Canaria y del Partido Popular, que forman parte de la mesa del Parlamento, que conocieron esos informes jurídicos, que le dieron el visto bueno a los informes jurídicos. Es decir, que jurídicamente me dieron la razón. Cuando se llevó al Pleno, políticamente me votaron en contra. Y eso me da que pensar que realmente esto no es un problema jurídico.
es un problema político. El interés del Gobierno de Canarias en no darme la información no es una cuestión jurídica. Me han dado la razón hasta ahora todas las instancias a las que he ido. Es un problema político. Como dije al principio, no hemos buscado este conflicto. Hemos ido agotando todas las vías que hemos tenido al alcance de nuestra mano. Por eso, cuando no nos ha quedado otra opción, hemos acudido a la justicia. La justicia es el último recurso que tenemos ahora, porque el Gobierno se niega a rendir cuentas. Además, sí me gustaría aclarar que en los últimos días se ha comunicado, se ha regado el mensaje de que el PSOE obliga ahora a los afectados a personarse en agosto con apenas 5 días ante los tribunales. Y miren, el PSOE no ha emplazado a nadie, yo tampoco he emplazado a nadie, nadie obliga a nadie a presentarse en ningún juzgado. El Gobierno de Canarias es el que ha publicado ese emplazamiento, que no es obligatorio, vuelvo a insistir, no es obligatorio que las personas afectadas se personen en este recurso. Este es un recurso de una diputada contra el Gobierno de Canarias, no contra los afectados. Ni el PSOE ni yo hemos llevado a los afectados a los tribunales, ni le hemos pedido que se personen. Y, por supuesto, los afectados tienen derecho a defender sus intereses si consideran que pueden verse afectados, por supuesto. Pero mi recurso no va en contra de sus derechos, ni pretende modificar ayudas, ni afectarles en nada. Solo pretende que se respete mi derecho como diputada a acceder a la información para poder hacer mi trabajo. Esa diferencia creo que es fundamental y no que se puede cambiar el mensaje. No estamos cuestionando las ayudas, estamos cuestionando que el Gobierno impida ese control parlamentario al que tengo derecho. Me gustaría así hacer una reflexión personal. Yo creo que los afectados ya han sufrido bastante y no merecen ser usados políticamente. Yo sí lamento profundamente que se intente utilizar esto para intentar enfrentarme a mí con los afectados directamente y sobre todo a mi partido también. Y también, sobre todo, también lamento que con este mensaje se genere mucha desazón y mucho desasosiego en muchos afectados que piensan que tienen que obligatoriamente ir a un juzgado, que tienen que en 5 días buscarse un abogado, cuando esa no es la realidad. Y nos preocupa mucho que el Gobierno de Canarias los ponga en el centro del conflicto otra vez, cuando en realidad esto es un pleito entre una diputada y el Gobierno de Canarias. Porque parece que mientras hablamos de si el afectado tiene que personarse o no, nos olvidamos de lo que realmente es importante, que es por qué no se me entregan las ayudas, los informes de esas ayudas. ¿Por qué el Gobierno no quiere entregar la información? Y yo creo que en este punto, yo creo que todos nos lo hacemos esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué problema hay en entregar un listado de las ayudas concedidas? Si las ayudas están correctamente concedidas, si las cantidades son correctas, si todo se ha tramitado conforme la legalidad, no entendemos por qué no podemos conocer la información para poder comprobarlo. A mí, sinceramente, me resulta muy difícil entender la actitud de este Gobierno. Yo creo que un Gobierno que esté convencido de que ha hecho las cosas bien no tiene miedo a dar cuentas. Es el primer interesado, debería ser el primer interesado en que el Parlamento lo pueda comprobar. Sin embargo, yo llevo meses y meses, bueno, no solo yo, también otros diputados que han solicitado este tipo de información, llevamos meses encontrando obstáculos. Por eso sí me gustaría terminar con una frase que es: el que nada teme, nada oculta. Y simplemente insistir en ese mensaje. Este recurso que he llevado a cabo ha sido porque he agotado todas las vías, porque estoy segura de que se me está impidiendo el derecho fundamental a controlar al Gobierno, y vamos a seguir adelante. Esto no es contra los afectados ni contra las ayudas que se han dado, es simplemente para poder controlar que las cosas se han hecho como corresponde y hacer mi trabajo como diputada en el control y la fiscalización del Gobierno. Pues yo creo que la transparencia cada uno la tiene que ejercer cuando le toca. Y yo puedo hablar de la anterior legislatura. A mí me tocó la responsabilidad de estar al frente de la Consejería de Agricultura, y en todas las acciones que se hacían en el Gobierno anterior, la transparencia era absoluta y total. Incluso había páginas específicas para afectados del volcán, como por ejemplo en el sector primario el Plan Valle, donde se volcaba toda la información, no solo las ayudas, sino las reuniones, los documentos, los borradores de trabajo, de reglamentos, de todo se ponía en esa página, porque entendíamos que no solo es importante la transparencia, también la cogobernanza, es decir, contar con la opinión de los afectados y afectadas, y que tuviesen toda la información al alcance de la mano, ¿no? Yo creo que eso era una forma de trabajar, de gestionar, y esta es otra. Hablamos de transparencia
En este caso, lo que hablamos del acceso de un diputado a la información, también lo nombraba antes Borja Perdomo, que la transparencia de estas ayudas, que las ayudas ahora no se publican. En la anterior legislatura todas las ayudas se publicaban. Y cuando entró este nuevo gobierno las cosas cambiaron, esa es la realidad, y es una realidad objetiva, no es una realidad subjetiva. Yo puedo decirles, contarles o recordarles que en la ley de volcanes, en el texto inicial que llegó, que fue el texto que redactaron los afectados y afectadas, en ese texto no se hablaba de la falta de transparencia, de que las ayudas no se tenían que publicar. Eso no venía en ese texto. Es decir, no parece que fuese un interés de los afectados. Eso, yo creo que los intereses de los afectados son otros, que la reconstrucción vaya. En ese texto, como decía, no aparecía que no se publicaran las ayudas. Sin embargo, en una de las enmiendas de Coalición Canaria, que la presentó su ponente, Jonathan Felipe, alcalde de Breña Alta, era que no se publicasen las ayudas, además con carácter retroactivo. Ahí nosotros nos opusimos como grupo parlamentario socialista y en el Pleno al final se votó a favor los grupos que apoyan al gobierno, tanto Partido Popular como Coalición Canaria, que fue la que lo propuso, se votó a favor de que no se publicasen las ayudas. Es decir, que ahí hay un cambio claro de tendencia. Yo creo que los afectados, y bueno, yo les puedo también comentar, cuando han habido comparecencias de afectados en el Parlamento de Canarias, por ejemplo, el sector primario de todas las organizaciones agrarias, hace unos 4 o 5 meses tuve una comparecencia y cuando se les preguntaba por esto de la transparencia, ellos decían que estaban de acuerdo con que hubiese transparencia de las ayudas. Por tanto, este es otro discurso paralelo al que queríamos hablar hoy, que es el de acceso a la información, pero con el tema de la transparencia también entendemos que deberían ser transparentes y publicarse las ayudas. De hecho, hay una denuncia también de un ciudadano particular y que hizo una denuncia al comisionado de transparencia pidiendo que se publicaran, y la comisionada de transparencia resolvió a favor de esta petición de un ciudadano, exigiéndole al gobierno que las publicara. Y el gobierno la respuesta fue recurrir y llevar a la comisionada de transparencia a los tribunales. Entonces, y en ese pleito también estamos, es otro pleito paralelo que también va a dar algo parecido, ¿no? De la transparencia de las ayudas y de la claridad en esta reconstrucción. No, en ningún caso es el juzgado que ha llamado. El juzgado le ha pedido a la consejería que le mande todo el expediente para poder analizarlo, estudiarlo y poder ver qué resolución hace, y la consejería, a la vez que remite al juzgado el expediente, emplaza a los interesados por si se quieren presentar como parte interesada en este recurso. Yo no puedo publicar ningún dato personal, ni yo ni nadie, porque hay una ley que nos obliga a tener confidencialidad cuando hay datos de terceras personas, eso lo sabemos todos, ¿no? Yo, si el tribunal resuelve positivamente y me da la razón, podré tener acceso a esa información para poder estudiarla y analizarla, no para publicarla. Yo podré sacar conclusiones, pero yo no puedo dar datos de nadie. Hombre, yo transparente no lo veo porque a mí no me dan los datos. Es decir, yo no sé cómo se ha hecho, o sea, yo no sé cuál es el resultado de esos procedimientos porque no tengo los datos. Es decir, que cuando los pueda tener, pues podré saber si se han hecho bien las cosas. Nosotros no podemos sospechar nada porque no tenemos la información, es decir, no podemos saber. Por eso queremos la información precisamente para poder estudiar y comprobar que las cosas se han hecho bien. No, vamos a ver, nadie obliga a nadie a ir al juzgado, y menos el PSOE. El PSOE no está obligando a nadie a ir al juzgado. Esto ha sido un edicto de la Consejería de Presidencia que insta a los interesados, si se quieren presentar, a los afectados como interesados en el procedimiento. Pero vuelvo a insistir, mi recurso no es contra los afectados, mi recurso es contra el Gobierno de Canarias. Mi recurso va en busca de que me den la información, no para que se haga pública, ni mucho menos, sino para poder hacer mi trabajo. Mi solicitud de información no es para que se publiquen los datos, es para que se me den a mí como diputada para hacer mi trabajo de control y fiscalización al gobierno. Por tanto, ningún dato se va a publicar. Eso va a quedar dentro de mi trabajo como diputada, como tengo acceso a muchísimos expedientes del Gobierno de Canarias, porque tengo derecho a eso como diputada para poder hacer mi trabajo. Hombre, está claro que eso lo llevan haciendo desde el principio, entonces llevan en campaña electoral desde el día 1 que entraron a gobernar. Lo hemos visto con muchas cuestiones, con cuestiones como no tenemos dinero porque Madrid no nos los da, pero dejamos de gastar 100 y pico millones de euros. El PSOE es el que va a tener que explicarle a los afectados de la vivienda vacacional el por qué no se les reconoce sus derechos. Y resulta que Coalición Canaria y el PP aprueban la ley de vivienda vacacional a final del año pasado y no se acuerdan de los afectados. Ahora tenemos, el PSOE hace que, prácticamente por culpa del PSOE parece, ¿no?, que el afectado tiene que ir al juzgado. O sea, bueno,
es la realidad de lo que estamos viviendo. ¿Sabes lo que metemos? Lo que metemos que todavía era más, porque estamos en septiembre y queda, como tú comentas, menos de un año para las elecciones, pero esto es la realidad. La realidad es que lo que yo no puedo, lo que me sale mal, es culpa mayoritariamente del Estado. Ahora estamos hablando de un tema específico que, bueno, que es el Parlamento de Canarias, pero es lo que llevamos oyendo. De todas formas, yo creo que la ciudadanía también sabe, ¿no? Uno hace unas promesas, hace unas cuestiones que van a salir por delante o que se van a poner sobre la mesa, como la vivienda. Bueno, aquí estamos, esperando que se entreguen viviendas en la isla de La Palma, ¿no? Al final, bueno, le tocará a la gente valorar en 2027 si lo que se decía se ha hecho y en qué estado estamos, pero lo que está claro es que quitarse las culpas de encima, al final, oye, todos tenemos responsabilidad, el PSOE tendrá responsabilidad también en muchas cuestiones, ¿no?, en la isla de La Palma, pero lo que no ponemos continuamente es despejar balones fuera y quedarnos pues tan tranquilos como diciendo, bueno, pues ahora el PSOE hace a los afectados ir al juzgado. Eso no es la realidad. El que hace ir a los juzgados, a los afectados del gobierno de Canarias negando una información. Y esa es la realidad que hay.